Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy tenemos un tema que, bueno, ha dado mucho de qué hablar. Sí, la declaración de Pavel Durov, ¿verdad? El CEO de Telegram. Ese mismo. El que dijo, bueno, su convicción personal que Bitcoin podría llegar al $1.000.000. Una cifra Impactante. totalmente. Y viniendo de alguien como Durov, con una plataforma como Telegram, que tiene, ¿cuántos? ¿900 millones de usuarios? Pues claro, sus palabras tienen peso. Muchísimo peso. Y él lo basa en los principios clásicos de Bitcoin, ¿no? La descentralización, la seguridad, criptográfica y esa idea de reserva de valor digital. Frente a la inflación del dinero fiat. Claro. Exacto. Una alternativa, digamos. Y hay que decir que, aunque suene extremo eso del millón, no es el único que lo piensa. Pero claro que lo diga él, le da otra notoriedad. Definitivamente. Así que hoy nuestra misión es justamente esa. Vamos a meternos de lleno a analizar esa afirmación. Tenemos un documento de análisis que se enfoca justo en esta proyección. Perfecto. Lo usaremos para desgranar los argumentos, contrastarlos un poco, ver los factores clave, los catalizadores pero también los riesgos, ¿eh? Y bueno, intentar dar una visión equilibrada. Me parece excelente. Hay mucho que desempacar ahí. Muy bien, pues. Entremos en materia. ¿Cuáles son esos pilares de la visión optimista? Los que sustentan esa idea de un Bitcoin a 1.000.000. Claro. A ver, la tesis alcista, la que comparten Durov y muchos en el mundo cripto, se apoya en varios puntos fuertes. El primero, y quizá el más básico de Bitcoin, es su escasez programada. Ah, el famoso límite. Los 21 millones de monedas. Eso. Que está ahí en el código. No se pueden crear más. Una escasez digital. Bueno, y inmutable. Exactamente. Y a eso se le suma el mecanismo del halving. El halving, sí. ¿Cada cuánto era? ¿4 años? Aproximadamente, sí. Cada 4 años, la recompensa que reciben los mineros por validar bloques, pues se reduce a la mitad. O sea que cada vez se crean menos bitcoins nuevos. Justo eso. El ritmo de emisión baja con el tiempo. Es un diseño, pues, inherentemente deflacionario, contrario a las monedas tradicionales. Y aquí es donde entra el famoso modelo Stock to Flow, el S2F, ¿no? Que popularizó este analista, Plan B, Ujú. que básicamente compara lo que ya existe, el stock, con lo nuevo que se produce, el flujo. Exacto. Y la teoría es, pues, bastante directa. A mayor escasez relativa, o sea, mayor ratio S2F, mayor debería ser el precio. Suena casi como una ley física, ¿verdad? Muy determinista. Sí, la narrativa es potente, casi como un destino inevitable para el precio. Pero ojo, aquí hay un matiz importante que el propio análisis que tenemos señala. A ver. Este modelo, el S2F, ha recibido críticas serias desde la academia. Y lo interesante no es solo que pueda fallar, sino por qué creen que podría fallar. ¿Y por qué sería? Pues los críticos dicen que podría estar confundiendo una correlación que se dio en el pasado con una causalidad futura. Ah, claro. Que algo haya coincidido antes no significa que cause lo siguiente. Exacto. Podría estar, digamos, ignorando factores súper importantes del lado de la demanda. O imagínate un cambio regulatorio fuerte. Eso que podría romper totalmente esa correlación histórica. Pero bueno, volveremos a esto más adelante. Entendido. Interesante el apunte. Dejamos el S2F ahí, con esa advertencia. ¿Cuál sería el segundo pilar alcista? El segundo es la adopción institucional. Toda esta narrativa de Bitcoin como el oro digital, ¿no? El oro 2.0. Sí, eso ha sido un cambio enorme en los últimos años, la verdad. Totalmente. Vimos desde 2020 empresas como MicroStrategy metiendo miles de millones de dólares en Bitcoin en sus balances. Una apuesta fuerte. Una apuesta muy fuerte. Y más reciente, la entrada de los gigantes, ¿no? BlackRock, Fidelity. Los ETFs. Exacto, lanzando los fondos cotizados, los ETFs, de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Eso fue a principios de 2024. Y eso sí que fue un punto de inflexión, ¿no? Sin duda, fue un momento clave, porque crea un puente, digamos, regulado, accesible entre el capital tradicional y Bitcoin. Facilita mucho las cosas. Muchísimo. Tanto para instituciones como para inversores minoritarios. Ya no tienes las barreras técnicas o de custodia de antes. Pero aquí lo clave, el insight importante, no es solo que faciliten el acceso.
¿Qué sería entonces? Sino preguntarnos cómo ven realmente las instituciones a Bitcoin. ¿Es solo una cosita exótica para diversificar un poquito la cartera? ¿O algo más fundamental? Exacto. ¿O lo ven como un activo de reserva a largo plazo? Algo capaz de sustituir, no sé, una parte del oro o de los bonos que tienen en sus carteras. Esa diferencia de percepción es crucial si quieres justificar precios como el $1.000.000. Entendido. No es lo mismo comprar un poco por si acaso que considerarlo una pieza estructural de la cartera. Vale. ¿Y el tercer argumento alcista? El tercero tiene que ver con la adopción global, pero impulsada por necesidades reales, concretas, y también por el contexto macroeconómico. Ajá. ¿Te refieres a su uso en...? Sí, vemos casos en países con hiperinflación como Argentina, Venezuela, o con controles de capital fuertes como Nigeria. Donde la gente lo usa para proteger sus ahorros. Claro, para proteger su patrimonio de la devaluación brutal de su moneda o para mandar remesas internacionales de forma más barata o más rápida. Es el argumento de Bitcoin como herramienta de libertad financiera, digamos, en contextos complicados. Justo eso. Y esto se conecta con el panorama global. Con las políticas de los bancos centrales. Exactamente. Cuando ves a la Fed, al Banco Central Europeo, recurriendo a la expansión cuantitativa, o sea, básicamente imprimir más dinero. Que es lo que han hecho mucho en los últimos años. Muchísimo. Pues surge la preocupación, ¿no?, de que eso devalúe las monedas principales a largo plazo. El dólar, el euro. Y ahí es donde Bitcoin entra como alternativa. Claro, en ese escenario, un activo como Bitcoin, con su oferta limitada, predecible, pues se ve atractivo, ¿no?, para preservar valor. Al menos esa es la teoría. De acuerdo. Entonces, repasando. Tenemos escasez programada con el halving, adopción institucional que va creciendo gracias a los ETFs, aunque con ese matiz de si es estratégico o no, y un contexto de uso real en ciertos países, más presiones macroglobales. Esos serían los pilares fuertes de la visión optimista. Argumentos sólidos, sí, desde esa perspectiva pro-Bitcoin. Pero claro, como siempre en estos análisis, necesitamos el contrapunto, la otra cara de la moneda. Fundamental. ¿Qué dice la visión más escéptica? La que suele venir más del mundo académico o financiero tradicional. Pues es crucial escucharla. La primera gran crítica, y muy repetida, se centra en la volatilidad extrema de Bitcoin. Uf, sí, las subidas y bajadas espectaculares. Exacto, y junto a eso, la dificultad de ponerle un valor fundamental. Claro, porque las finanzas tradicionales usan modelos como el flujo de caja descontado, el DCF. Que se basan en los ingresos que genera un activo. Pero Bitcoin no genera dividendos, no paga intereses. Precisamente. Su precio se mueve casi exclusivamente por oferta y demanda en los mercados. Y esa dinámica está súper influenciada por la especulación, por el sentimiento, por las narrativas que estén de moda. Lo que lo hace muy impredecible. Muy impredecible y muy volátil. Propenso a burbujas y a correcciones, a veces brutales. Organismos como el Banco de Pagos Internacionales, el BIS. ¿El Banco de los Bancos Centrales, digamos? Sí, ese. Han advertido muchas veces sobre estos riesgos y añaden otras preocupaciones, ¿no?, como el posible uso en actividades ilícitas o la poca protección para el inversor común. Mencionaste antes las críticas al modelo Stock to Flow. ¿Podemos profundizar un poquito más ahí? ¿Qué dicen exactamente los académicos? Sí, hay estudios como uno que se cita de la Universidad de Erasmus, que cuestionan la robustez estadística del S2F. O sea que los números no cuadran tan bien como parece. Bueno, la crítica principal es que podría ser un caso de sobreajuste, overfitting, que le llaman. ¿Qué significa eso exactamente? Que el modelo describe súper bien lo que ya pasó, encaja perfecto con los datos históricos. Ajá. Pero quizás encaja tan bien porque capturó ruido o coincidencias muy específicas de ese periodo histórico y no una relación causal real y sólida que sirva para predecir el futuro. Entiendo. Como si hicieras un traje a medida para el pasado, pero no te sirve para el futuro si las condiciones cambian. Exactamente esa es la idea. Si las condiciones cambian, piensa en una regulación súper estricta o que aparezca un competidor tecnológico mejor, pues el modelo podría fallar de forma estrepitosa. Vale, claro. La correlación pasada no garantiza causalidad futura. Un clásico. Un clásico, sí. Y luego tienes críticos, mucho más duros, como el economista Nouriel Roubini. Ah, sí. Doctor Doom, le dicen. Ese mismo.
Él ha llegado a decir que Bitcoin y otras criptos son básicamente esquemas Ponzi o activos sin ningún valor intrínseco. Esa es una postura muy extrema, ¿no? Muy extrema y muy controvertida, la verdad. Muchos dirían que ignoran la tecnología que hay detrás, la descentralización, los casos de uso que sí existen. Pero bueno, ilustra el nivel de escepticismo que todavía hay en ciertos círculos financieros tradicionales. Entendido. Bien, y más allá de la valoración y los modelos, ¿qué otros riesgos importantes se señalan? ¿Qué más preocupa? Pues un tercer grupo de críticas, y este es quizás el talón de Aquiles más obvio para la tesis del $1.000.000, son los riesgos regulatorios y tecnológicos. Tiene toda la lógica. El futuro de Bitcoin no está solo en su código o en el mercado. Depende muchísimo de lo que decidan los gobiernos. Definitivamente. Imagina una regulación muy estricta o directamente prohibitiva en sitios clave como Estados Unidos o la Unión Europea. Que por cierto, ya está moviendo ficha con MiCA, ¿no? Exacto. La UE ya está implementando su marco MiCA, la regulación de mercados de criptoactivos. Pues algo así o más duro podría golpear fuertemente el precio, la liquidez, la facilidad para que la gente lo adopte. El camino regulatorio es súper incierto. Muy incierto y diferente en cada país. Y aquí surge una pregunta interesante, ¿no? Siempre se habla de que se necesita claridad regulatoria, como algo bueno. Sí, para dar seguridad. Pero ¿no podría ser que esa claridad en algunos casos termine siendo una forma de control que justamente limite ese potencial disruptivo y descentralizado que atrae a tanta gente a Bitcoin? Es una muy buena pregunta. La claridad podría ser un arma de doble filo, claro. Depende de cómo sea esa claridad. Y los riesgos tecnológicos. A ver, la red Bitcoin ha sido súper robusta, ¿eh? Más de una década funcionando sin problemas graves de seguridad. Pero existen riesgos teóricos a largo plazo. El famoso ataque del 51%. Ese es el más conocido. La idea de que alguien, o un grupo, consiga controlar la mayoría del poder de cómputo de la red. Y podría ser cosas como censurar transacciones o gastar las mismas monedas 2 veces. Exacto, el doble gasto. Hoy por hoy, en Bitcoin, hacer eso sería carísimo y muy difícil, casi inviable. Pero, teóricamente, No es imposible. vale. Y además, está la competencia. Otros proyectos cripto, Sí, por un lado, otras criptomonedas que ofrecen cosas distintas. Piensa en Ethereum, con los contratos inteligentes, las finanzas descentralizadas. que compiten por capital, por desarrolladores. Claro. Y por otro lado, las CBDCs, las monedas digitales de bancos centrales. Las versiones digitales de las monedas nacionales, pero controladas por los gobiernos. Eso mismo. Podrían competir con Bitcoin en algunos usos, sobre todo como medio de pago rápido y barato. Aunque son conceptos muy diferentes en cuanto a control y privacidad, claro, entendido. Entonces, el panorama es complejo. Una visión alcista potente basada en escasez y adopción, pero con una contraparte crítica muy sólida. Volatilidad, problemas de valoración, riesgos regulatorios, tecnológicos. Uf. Sí, es un choque de visiones. Si intentamos sintetizar todo esto, ¿qué tendría que pasar realmente para que viéramos un Bitcoin a $1.000.000? ¿Qué piezas tendrían que encajar? Se necesitaría una alineación de factores bastante excepcional. Una especie de tormenta perfecta alcista, digamos. A ver, ¿cuál sería la primera condición? Primero, y creo que lo más fundamental, una adopción institucional masiva y sobre todo estructural. O sea, no solo que entren flujos a los ETFs. No solo eso, sino que una parte importante de los grandes jugadores institucionales, fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, quizás hasta algún banco central pionero, decidan meter un porcentaje relevante de sus carteras en Bitcoin. ¿Cuánto sería relevante? Pues, no sé, piensa entre un 1% y un 5% de sus carteras totales. Son gigantescas. Eso significaría una entrada de capital, bueno, sin precedentes en la historia de Bitcoin. Buf, eso sí que cambiaría el panorama por completo. ¿Vale? ¿Qué más? Segundo, probablemente necesitaríamos ver un deterioro continuado de la confianza en las monedas fiat principales, el dólar, el euro. ¿Un escenario de inflación alta persistente o alguna crisis de deuda? Exacto. Algo que acelere la búsqueda de alternativas y refuerce esa narrativa de Bitcoin como refugio seguro digital,
Que la gente realmente sienta que su dinero tradicional pierde valor constantemente. Tercero, lo que hablamos de la regulación. Sí, haría falta un entorno regulatorio global que sea claro, estable y sobre todo que permita integrar Bitcoin en el sistema financiero tradicional de forma segura, que no intente ahogarlo o aislarlo. Un marco que fomente la innovación, pero con controles. Eso es. Pero ahí está la pregunta que hicimos antes. ¿Cómo se puede lograr esa claridad sin matar la esencia descentralizada de Bitcoin? Es un equilibrio muy delicado. Complicado, sí. Y habría una cuarta condición. Yo diría que sí. La propia tecnología de Bitcoin tiene que seguir evolucionando. Necesita poder manejar una adopción masiva. La escalabilidad. Exacto. Mejorar la capacidad de procesar transacciones por segundo y bajar las comisiones, sobre todo cuando la red está congestionada. Ahí entran las soluciones de segunda capa, como Lightning Network. Justo. Son clave. Pero necesitan madurar, ser más fáciles de usar, que la gente las adopte de forma generalizada. Porque si no, no puede escalar eficientemente. ¿Cómo vas a justificar un valor de $1 millón basado en un uso global? Se hace difícil, ¿no? Muy difícil. Si no mejora la escalabilidad y la usabilidad, Bitcoin podría quedar como una reserva de valor para algunos sí, pero no necesariamente como ese sistema de pagos global que algunos sueñan. Y eso podría ponerle en techo a su valoración. Vale. Con todo esto sobre la mesa, volvamos a la frase inicial, la de Pavel Durov. Bitcoin a 1 millón. ¿Cómo la evaluamos ahora, después de este análisis? Yo diría que, a ver, es una proyección que tiene sentido dentro de la lógica interna del ecosistema cripto, de sus narrativas dominantes. Pero que hay que tomar con pinzas desde fuera. Exacto. Con extrema cautela desde una perspectiva financiera más amplia, más conservadora. Refleja una fe profunda en la idea de que Bitcoin es una revolución monetaria, el oro digital del siglo XXI. Y tiene puntos fuertes innegables, ¿eh? La escasez programada, el halving. Eso es matemático, es real, es predecible. Cierto. Y la llegada de los ETFs institucionales, eso sí ha abierto compuertas de capital y de legitimidad que antes simplemente no existían. Es un cambio tangible. Totalmente de acuerdo. Pero las debilidades y los riesgos son igual de grandes o quizá más. Como la falta de un modelo de valoración aceptado por todos. Exacto. Eso lo hace muy dependiente de la psicología del mercado, de las narrativas, del sentimiento inversor, que puede cambiar de un día para otro. Y el tema regulatorio, que hemos insistido mucho. Sí, yo creo que esa es probablemente la mayor amenaza concreta y tangible a corto y medio plazo. Unas pocas decisiones de gobiernos clave podrían cambiar drásticamente la trayectoria de Bitcoin. Para bien o para mal. Quizás entonces la forma más útil de ver la frase de Durov no es como una predicción financiera con fecha y hora, Probablemente no. sino más bien como la expresión de una filosofía de inversión a muy largo plazo. La convicción de que Bitcoin representa un cambio de paradigma, una nueva clase de activo con propiedades únicas. Estoy de acuerdo. Es como una apuesta a que esas características propias de Bitcoin, la descentralización, la escasez, la resistencia a la censura, van a ser cada vez más valoradas en un mundo que se digitaliza a toda velocidad y que, bueno, parece bastante incierto en lo financiero y geopolítico. Pero el camino para llegar a esa visión, si es que se llega a cumplir, está lleno de obstáculos. Llenísimo. Obstáculos enormes que todavía hay que superar. ¿Cuáles serían para ti los principales retos pendientes hoy, si tuvieras que resumirlos? A ver, yo destacaría 5 principales. Primero, lo que ya dijimos, la regulación global fragmentada. No hay consenso, se necesitan reglas que protejan a la gente y eviten usos ilícitos, pero sin matar la innovación. Poner de acuerdo a tantos países es un desafío gigante. Enorme. Segundo, Segundo, también lo mencionamos, escalabilidad y usabilidad. Bitcoin tiene que ser más rápido, más barato y más fácil de usar para la persona de la calle, si quiere ser algo más que un activo de reserva. Y tiene que hacerlo sin sacrificar la seguridad ni la descentralización, que es lo difícil. el trilema de las blockchains, ¿no? Vale. Tercero, Tercero, la competencia.
Por un lado, las CBDCs que están desarrollando los bancos centrales. ¿Pueden ser eficientes para pagos? Sí, pero con control estatal total. Compiten en ese nicho. Y por otro lado, Otras criptomonedas. Ethereum, por ejemplo, con todo su ecosistema de DeFi, NFTs, ofrecen otras cosas, atraen mucho capital, mucho talento, que podría ir a Bitcoin si no existieran esas alternativas. cuarto reto. Cuarto, la narrativa mediática y la volatilidad que no termina de bajar. La imagen pública de Bitcoin sigue siendo muy sensible a noticias exageradas, a titulares sensacionalistas, y eso alimenta la volatilidad. Falta mucha educación, creo yo, objetiva, para el público y para los reguladores también, que entiendan qué es, qué no es, los riesgos, el potencial. ¿Y el quinto? Y quinto, aunque se debate mucho y hay mejoras, la sostenibilidad energética. La percepción sobre cuánta energía consume la minería de Bitcoin, el Proof of Work, sigue siendo un palo en la rueda. Aunque cada vez se usen más renovables, esa imagen negativa persiste. Y es vital abordarlo en la realidad y en la comunicación para que se acepte más ampliamente a largo plazo. Excelente resumen de los desafíos. La verdad es que hemos cubierto mucho terreno hoy. Sí, bastante. Empezamos con esa proyección audaz de Pavel Durov. Bitcoin a 1.000.000. Analizamos los argumentos a favor, la escasez programada, la adopción institucional que crece con los ETFs, su papel en lugares con problemas económicos. Y lo contrapusimos con las críticas y los riesgos, que no son pocos. La volatilidad altísima, lo difícil que es valorarlo con métodos tradicionales, el escepticismo académico, los importantísimos riesgos regulatorios, la competencia de otras criptos y de las CBDCs, y los retos técnicos como la escalabilidad y la energía. La tensión está clara, ¿no? Una visión de futuro muy potente, casi revolucionaria, frente a obstáculos prácticos, regulatorios, tecnológicos. Muy, muy grandes. Hemos intentado mostrar las dos caras de la moneda de forma equilibrada, basándonos en el análisis que teníamos. Y como reflexión final, quizá más allá de pelearnos por la cifra exacta del millón, que siempre tendrá mucho de especulación, la pregunta más interesante, pensando en cómo se está digitalizando todo, en las dudas sobre el sistema monetario actual, podría ser otra. ¿Cuál? ¿Qué rol estructural, si es que tiene alguno, va a jugar un activo digital como Bitcoin, global, descentralizado, con oferta finita, en la arquitectura económica del futuro? Interesante. ¿Se convertirá en una pieza clave de ese nuevo sistema? ¿Una especie de ancla de valor digital? ¿O se quedará como un activo de nicho? Valioso para algunos, sí, pero sin llegar a integrarse de forma masiva en el sistema global. Esa es probablemente la pregunta del millón. Nunca mejor dicho, la cuestión a largo plazo más fascinante que nos deja esta exploración. Exacto. Y antes de irnos, es absolutamente necesario incluir el descargo de responsabilidad que venía en nuestro material fuente. Adelante. Este análisis se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. No constituye bajo ninguna circunstancia asesoramiento financiero, legal o de inversión. La inversión en criptoactivos, como Bitcoin, es altamente especulativa y conlleva un riesgo sustancial de pérdida, incluida la posible pérdida total del capital invertido. Muy importante recordarlo. Se recomienda encarecidamente realizar una investigación propia y exhaustiva, lo que se llama due diligence, y sobre todo consultar con un asesor financiero profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.